transmitiendo por vía Facebook. Y en este día domingo, con fecha 27 de abril del año 2025, una vez más la hora Pacífico desde Stockton, California, la Unión Americana, estamos una vez más listos para seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias de salvación. Recordando que nuestro Señor Jesucristo, su venida a este mundo estuvo profetizado y estuvo tipificado, y lo vemos en el Antiguo Testamento como el Señor creador de este mundo y del universo está preparando al mundo el escenario, en este caso en el pueblo de Israel, donde vendría nuestro Señor Jesucristo, en donde la profecía se cumplió, que nacería en Belén de Judea. Así que ese es el mensaje principal de nuestra predicación. Y yo creo que también debe de ser el mensaje central de la iglesia. La obra maravillosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Sus enseñanzas, los milagros, la obra en la cruz del Calvario, su resurrección de entre los muertos, la gran comisión dado a la iglesia. Así que en esta tarde, hace semanas que comenzamos a desarrollar un tema que sucedió aproximadamente en el año 500 antes que nuestro Señor Jesucristo se encarnara y naciera en Belén de Judea. 500 años, un acontecimiento en el periodo histórico de Israel conocido como el retorno. Y hemos tocado puntos muy importantes, lo que necesitamos para una restauración. Hoy nos toca ver algo del profeta Zacarías. Pero antes de comenzar, yo quiero pedir la dirección y la ayuda del Espíritu de Dios, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier nombre, es un nombre sobre todo nombre. Es un nombre puesto más allá, sobre todo principado y toda potestad, todo reino, todo dominio. Es nuestro Señor Jesucristo quien gobierna. Y en su soberanía sigue avanzando su obra en esta tierra a través de su Espíritu Santo y de su ayuda. Sí, su ayuda de Él a cada momento, a cada instante, las 24 horas del día, 7 días de la semana, 12 meses del año y por los siglos de los siglos, que ya llevamos más de 20 siglos, que Él sigue obrando y sigue trabajando. Así que, Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por esta bendición tan grande, Señor. Una bendición gloriosa, la de anunciar, Señor,
tu palabra, tu evangelio, tus maravillas, tus milagros, a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Al mismo tiempo te damos las gracias por el pago, Señor, que tú diste en la cruz para mi justificación y para la redención de tu iglesia, Señor. Gracias por esa sangre y el sacrificio derramado en la cruz, que por medio de esta obra de la resurrección de entre los muertos, has perdonado nuestros pecados. Y aún, Señor, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que tenemos este tabernáculo terrenal, que su procedencia viene desde Adán. Pero tenemos la naturaleza divina, tu Santo Espíritu. Y por medio de ella, Señor, el poder de lo alto somete a la carne. Pero aún así, nosotros pecamos, Señor. No practicamos el pecado. Usted lo conoce muy bien, nuestro corazón. Pero reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Que perdones, Señor, todo mal pensamiento, toda mala obra, lo que usted ve, lo que está delante de nosotros, nuestro pecado. Bórralo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y en esta hora purifícanos, Señor. Solo tú conoces nuestra vida, nadie más, Señor. Aunque somos cartas escritas en nuestros corazones que pueden ser leídas por los hombres. Límpianos, Señor, danos de tu sabiduría, de tu dirección, y una vez más yo pido una bendición espiritual, Señor, para mí. Al exponer tu palabra, yo sé, Señor, que tú me estás llenando, Señor, para honra y la gloria y la alabanza tuya. Y al mismo tiempo, Señor, no queremos perder de vista las almas que viven en tinieblas, Señor. Aquellos que viven en el reino de las oscuridades y que son esclavos del pecado, Señor. Están cautivos bajo la voluntad del maligno. Señor, haz algo, por favor, te lo rogamos. Salva un alma. Yo creo de todo corazón, Señor, que tú puedes usar este mensaje en los 5 continentes del mundo, Señor. En este planeta Tierra, tú sabes quién, Señor, tiene hambre de tu evangelio. Y yo te pido, Señor, de tu misericordia, para que sean salvos de la condenación eterna y de la ley del pecado. Los que no te conocen, Señor, por favor, te rogamos en el nombre de Jesucristo que bendiga a un alma perdida. Y bendice a tu iglesia, Señor. Restaura a tu pueblo. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias por darnos esta bendición, que es el trabajo más glorioso en el mundo entero, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y decimos amén y amén. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, y digo gloria a Dios por su obra que comenzó en nosotros al darnos una salvación tan grande y haber perdonado nuestros pecados. Y digo gloria a Dios porque Él nos llena
de su Santo Espíritu para tener gozo. Y como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, ni me avergüenzo de este lugar donde yo estoy predicando la palabra de Dios. Estoy lleno, estoy alegre, contento, porque yo sé que cuando Moisés se acercó al ángel de Jehová en medio de la zarza, la voz del ángel de Jehová le dijo: Moisés, no te acerques, quita tus sandalias, porque el lugar en que tú estás santo es. Eso quiere decir que lo que importa es en donde se encuentra la presencia del Espíritu Santo, ese lugar que está pisando el Espíritu Santo, ahí donde se encuentra, es consagrado por el Señor. Y eso es lo único que importa. Porque si Salomón, con todo el esplendor de su templo, una construcción nunca jamás visto, y si no posa la gloria Shekinah de la presencia de Dios en ese templo, de nada iba a servir. Así que nos gloriamos en el Señor y seguiremos aprendiendo del Espíritu Santo. ¿Cómo y qué es lo que Dios usa para restaurar las vidas que tanto lo necesitamos en estos tiempos? Para restaurar una vida del pueblo del Señor como lo fue Israel. Y allí voy a comenzar. El Señor siempre ha sido fiel a su palabra. Él siempre lo que promete lo cumple. Es un Dios de amor a su pacto, a la alianza que Él hace con su pueblo. Hizo un pacto con Noé y Él lo ha cumplido. Hizo un pacto con Abraham y Él lo cumplió. Hizo un pacto con el rey David y Él siguió cumpliendo, porque es fiel a lo que promete, es fiel a su palabra. Hizo pacto con el hombre a través de la sangre preciosa de Jesucristo, en donde Él se compromete incondicionalmente que todo aquel que viene con un corazón arrepentido de sus pecados y con un corazón humilde, cree la palabra de Dios, cree que ha pecado contra su Creador, cree que es culpable de su pecado, cree lo que Dios dice, que la paga de tu pecado o de mi pecado es la condenación eterna. Pero cuando venimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él tomó nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar. Y tenemos que creer que en Él solamente se encuentra la salvación del alma y la salvación del poder del pecado y de la cautividad en la cual mantiene Satanás al mundo entero. Se pide perdón y salvación
Y dice la palabra de Dios que en esa sangre que se derramó es la sangre del nuevo pacto, en la cual el Señor, cuando venimos a Él, nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más nuestros pecados estarán delante de Él, porque serán borrados con la sangre preciosa de Jesucristo, la sangre del poder de la sangre divina del Cordero de Dios. Quita nuestros pecados y entonces limpia nuestras conciencias de todas las maldades que hicimos, y ya no hay más condenación, y obtenemos la paz y obtenemos la reconciliación, y Él nos decreta sin culpa, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo en la cruz al derramar su sangre, al ser sepultado y al resucitar al tercer día. Y Él siempre cumple su palabra en todos los pactos. Aquí tiene al pueblo de Israel, que el Señor creador de los cielos y de la tierra lo formó al llamar a un hombre Abraham de Ur de los Caldeos, para crear una nación que va a ser gobernado por el Dios eterno. Y este Dios de toda gloria cumple sus pactos. Les prometió una tierra llamado Canaán, y Él se los entregó por herencia. En el periodo histórico de la conquista, con el gran líder llamado Josué. Este pueblo ha existido, mis hermanos, antes de Jesucristo, 2000 años, a través de Abraham, Isaac y Jacob, y a través de lo largo de la historia. Es la única nación que no ha desaparecido de la faz de la tierra, porque Israel tiene vínculos celestiales, el pueblo del Mesías, Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de la tribu de Judá, de esa nación. Por eso en el Antiguo Testamento se habla de la ciudad del gran rey, Jerusalén. Y el Señor, a través y a lo largo de la historia, ha librado a su pueblo de sus enemigos. A pesar que el pueblo es infiel, a pesar que el pueblo, conociendo a su Dios, conociendo su poder, conociendo su brazo poderoso, conociendo sus obras portentosas, conociendo las maravillas que hizo en su pueblo, el pueblo siempre fue infiel, y Él ha permanecido fiel a su palabra y a su pacto. A través de la historia, el Señor siempre se mantuvo cuidando de su pueblo. Y cuando el pecado aumentaba en su pueblo, el Señor quitaba su divina providencia sobre su pueblo para que el pueblo clame, para que el pueblo busque a su Redentor que lo sacó de la tierra de Egipto, que reconozca su pecado y que confiese su pecado. El Señor tenía que entregarlo en mano de sus enemigos, en mano de los filisteos, en mano de los jebuseos, en mano de los amalecitas, en mano de los asirios. Porque el pueblo se iba tras los ídolos. Y el Dios único, que es celoso y que anhela a su pueblo,
que lo sacó de Egipto y Él mismo lo formó y comenzó su obra sobre Israel. El Señor hacía todo en su soberanía para atraer otra vez el pueblo a Él, y su Santo Espíritu lo enviaba a través de sus profetas, a través de sus sacerdotes, a través de sus reyes. Y nunca hizo falta su palabra a su pueblo. Pero el hombre por naturaleza, somos corruptos. Y hay tendencias a alejarnos de Él. Cuando llegó el tiempo de los reyes, seguramente nosotros ya conocemos la historia, en donde Israel fue llevado cautivo. En ese tiempo del reino dividido, los asirios arremetieron contra Israel. Los profetas nunca faltaron. La palabra de Dios siempre estuvo allí a su tiempo para advertir, para exhortar, para que el pueblo se vuelva a su Dios, para que el pueblo pueda satisfacer esa necesidad interior de escuchar la palabra dada en el monte Sinaí, de escuchar la palabra de los profetas, y así la adoración genuina y verdadera se realice allí en ese tabernáculo que el Señor le había dado a Moisés para construirlo. Y la gloria de Dios descendía allí, su presencia. El pueblo miraba, el pueblo se postraba y adoraba y pedía perdón por sus pecados y reconocía al Dios Todopoderoso, reconocía al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, y ellos satisfacían esa necesidad espiritual que el hombre necesita satisfacer, que muchas veces lo queremos llenar con cosas de este mundo, pero no hay nada que pueda llenar el corazón del hombre, porque ese pan tiene que descender del cielo, tiene que descender del Espíritu Santo, tiene que salir del lugar santísimo, para que el hombre pueda tener la verdadera felicidad, para que el hombre pueda vivir en completa paz, en completo contentamiento. Israel, estamos hablando de Israel. Israel siempre se alejaba del Señor. Los reyes, los sacerdotes, los líderes, el pueblo. Pero siempre en medio de ese pueblo rebelde, idólatra, siempre había un resto de personas, un pequeño grupo de gente conocido como el remanente. Un remanente que era fiel, un remanente que observaba la idolatría del pueblo, un remanente que vivía y conocía todos los pecados que el pueblo hacía, un remanente que se guardaba, un remanente que no doblaba sus rodillas ante los ídolos de Baal o de Acera, un remanente que no le besaba las manos a los dioses falsos. Siempre ha existido ese remanente, sin duda alguna, en el tiempo de la iglesia. Hoy, año 2025, todavía hay un remanente en el mundo entero que aman el sacrificio de Jesucristo, que aman lo que Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, hizo al dejar su gloria para venir a este mundo lleno de pecado y de tinieblas y lleno de enemigos.
vino a un reino, mis hermanos, a un reino perdido y gobernado por los demonios. Por eso el mundo no le conoció. Por eso el mundo lo rechazó. Por eso las personas no querían escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él comenzó en su ministerio diciendo: arrepentíos, vuélvanse al Dios de Israel. Cambien su forma de pensar y su forma de vivir por el bien de ustedes, para que no perezcan en su pecado, porque todo aquel que hace pecado, decía nuestro Señor Jesucristo, son esclavos del pecado. Y si no os arrepentís, pereceréis. Y si no cambian su forma de pensar, aquí tienen la palabra de Dios. Aquí está la luz, la lámpara que ilumina al mundo. Ustedes tienen que creer a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque ahí está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces el Señor no predicó? ¿Cuántas veces Él lo predicó al pueblo, pero el pueblo no quería? Y eso no es nada viejo. En estos tiempos modernos pasa lo mismo. El hombre no ama la palabra de Dios. Solo el remanente sí ama la palabra de Dios. El remanente no puede estar sin meditar en la palabra de Dios. El remanente se goza y se alegra al agarrar la palabra de Dios y comenzar a conocer el plan eterno del Señor a través de su palabra. Se deleita y lo medita y empieza a conocer el carácter de su Dios, comienza a conocer cómo es su Señor para poder adorarlo en el espíritu y en la verdad como Él se ha revelado. Israel tenía la palabra de Dios, así como nosotros lo tenemos hoy en día. Israel llegó a caer a tal grado que la palabra de Dios en el templo estaba abandonado. Un rey llamado Josías, al restaurar el templo, encontraron y hallaron un sacerdote la ley de Moisés abandonado, empolvado la palabra de Dios. Así como muchos lo tienen en sus casas, la Biblia llena de polvo, sin importarle la palabra del Señor, sin interés. Más bien le dedican más tiempo a cosas que no le ayudan, pero que sí lo llevan a una caída espiritual, a una frialdad espiritual, a una negligencia, a una tibieza espiritual. Israel llegó a cometer ese error, ese pecado. Los profetas hablaron con anticipación sobre el futuro de Israel. El profeta Isaías habló sobre acontecimientos futuros escatológicos para Israel. Y él predicó, y Isaías pregonó, y los reyes no querían oír, como lo fue Manasés, uno de los hijos de el rey Ezequías. Así fue avanzando el tiempo. El Dios vivo, que ama a su pueblo y que es fiel a su pacto, para disciplinar a su pueblo, por amor a su nación,
de donde iba a venir el Mesías, nuestro precioso y maravilloso Señor Jesucristo. El Señor permitía muchas veces que viniera el mal a su pueblo para luego mostrar su misericordia y su amor. Y la Biblia es claro que en aquel año de los 600 dice que Jehová entregó a Israel en manos de Nabucodonosor, porque el pueblo no quería abandonar su idolatría. Y Babilonia, que era la cuna de la idolatría, el Señor los mandó allá por 70 años a Babilonia. 4 meses caminando en el desierto, cautivos, esclavos. Más de 1400 kilómetros para caminar hasta Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Todos amarrados y muchas veces desnudos, día y noche, por 4 meses hasta Babilonia. 70 años, dijo Jeremías 25, que este pueblo iba a estar cautivo. En el capítulo 29 de Jeremías dice que después de esos 70 años el pueblo iba a volver a regresar, de donde la gloria de Dios, que viene siendo su presencia en el tabernáculo, su presencia en el templo, en el lugar santísimo, su presencia allí, en el altar de bronce, en el altar del holocausto, en el altar del sacrificio, en donde se ofrecía el sacrificio y se consumía ese sacrificio. Y el Dios Santo, cuando su pueblo hacía las cosas como su palabra lo indicaba, el pueblo, mis hermanos, experimentaba la maravilla del fuego de Dios prendiendo el sacrificio en el altar de bronce, en el altar del juicio, aceptando el sacrificio. Todo esto sucedía a los ojos del pueblo y el pueblo se postraba y adoraba. Por eso para Israel el templo es muy importante. Para Israel, sin el templo, ellos no pueden adorar. Así que se fueron a Babilonia. En el periodo del retorno, después que se cumplieron 70 años, y recuerde que todo lo que Dios dice lo cumple. Así como cumplió el cautiverio, la esclavitud, la disciplina del Señor hacia su pueblo, en su misericordia, Él había dicho que el pueblo iba a regresar a Jerusalén. Pero para volver a restaurar tanto la ciudad de Jerusalén como el templo y la vida espiritual de cada israelita como nación, era tan importante esa restauración. Pero todo era escombro y tenían que empezar de nuevo, desde abajo, desde los cimientos del templo, desde los muros, a restaurar los muros. Tenían que irse hasta el monte Sinaí, donde el Señor dio su palabra a su pueblo, y Esdras se encargaba de hablar esas palabras que tanto tiempo Israel como pueblo no lo había oído, ni tenían un templo porque estaban en Babilonia. Allí en Babilonia. Por eso hemos visto estos libros históricos del retorno, en donde está
el sacerdote y escriba Esdras, donde se encuentra también Nehemías, donde se encuentra también Esther. Estos tres libros históricos nos narran el retorno de Israel, y Esther nos narra después del retorno de Israel. Ahí están los profetas, tanto Ageo como Zacarías y Malaquías. Hoy vamos a ver al profeta Zacarías, pero antes de comenzar, aquí vemos este templo pequeño que se construyó a través de Esdras, de Zorobabel, Esdras, Nehemías. Ahí estaba Ageo y ahí estaba Zacarías, y más después estaba Malaquías también. Quizás para la otra semana vamos a tocar un poquito de Malaquías. Lo estamos viendo de una forma superficial para entender los acontecimientos históricos de la reconstrucción de Israel. Ahí vemos nosotros, en ese tiempo que Israel regresó, Israel vino a través de la obra milagrosa del Dios que está atento a su pueblo. Recuerde que más de 150 años antes de que viniera y que naciera el rey Ciro, que conquistó el reino de Babilonia, Ciro no había nacido todavía, pero ya el profeta Isaías, allá por el capítulo 44, 45, por ahí, el Señor de antemano, en su soberanía, ya estaba decretando que Ciro iba a vivir en ese tiempo e iba a dar un decreto para que su pueblo regresara. Fíjese hasta dónde llega el poder maravilloso del Dios creador de los cielos y de la tierra, y creador del pueblo de Israel, y creador de la iglesia misma. Como para Él nada hay imposible, no hay nada que Él no pueda hacer que va de acuerdo a sus atributos. Y tal como lo fue, el Señor había dicho que le iba a abrir puertas a Ciro, y que Ciro iba a tener esas puertas, y por muy cerrada que estén las puertas, el Señor le iba a abrir esas puertas. Babilonia era lo máximo como imperio en esos tiempos a través del rey Nabucodonosor. Un imperio, mis hermanos, exuberante, un imperio de gran poder. Un imperio que dominaba a todas las naciones de aquel tiempo, desde Egipto hacia el Oriente Medio y hacia lo que es rumbo a Europa, ya por el imperio griego y demás. Y extendió mucho sus conquistas este rey llamado Nabucodonosor. Él fue quien llevó a Israel a la cautividad, y estuvieron 70 años. El Señor no se le olvida nada. Y también hay siervos de Dios que están atentos a las profecías. Profecías pasadas, profecías del tiempo presente y profecías hacia el futuro. Y uno de ellos era Daniel. Daniel siempre miraba atentamente la palabra de Dios.
Era un hombre que escudriñaba la palabra del Señor. Era un hombre que no le interesaba nada más que las cosas divinas de aquel Dios que les dio un templo en Jerusalén y que fue destruido por mano de Nabucodonosor. Muy jovencito él fue llevado esclavo a Babilonia. Quizás él conoció a Jeremías porque estaba joven en ese tiempo y tenía el escrito de Jeremías. A sus 80 y tantos años de edad se da cuenta que los 70 años ya se estaban cumpliendo. Y él comienza a orar. Y él comienza a buscar el rostro de su Señor. Y él comienza a confesar el pecado del pueblo. Y él comienza a humillarse a su Dios. Y le dice: Señor, el tiempo se está cumpliendo para que el pueblo regrese como tu palabra lo dijo, Señor. Y cuando cae el imperio babilónico, ya era de grande edad, este siervo de Dios llamado Daniel, el profeta Daniel. Y Daniel le tocó vivir también bajo el imperio de Ciro y bajo el imperio de Darío. Él también fue tomado allí como ministro. Recuerde cuando fue metido al foso de los leones, ahí ya no estaba el imperio de Babilonia. Y Daniel siempre fue de mucha ayuda para el pueblo de Israel. Él ya no viajó al regreso, para ir a Jerusalén a reedificar. Él ya estaba anciano. Y era de más utilidad quedarse en el reino persa, quizás para ayudar más a su pueblo. Así que el Señor, en su soberanía, dice que despertó el espíritu del rey persa Ciro. Así dice la palabra del Señor: despertó el espíritu de Ciro. O sea, le puso a Ciro en su corazón como una urgencia de cumplir lo que Dios había dado en las profecías, de que él tenía que dar ese decreto para la construcción del templo. Tal parece que Daniel se lo había mostrado, tal parece que Daniel se lo había mostrado al rey Ciro. Entonces él fue movido, él tuvo, como nos da la idea, que este rey persa Ciro tuvo una inquietud, tuvo un vivo deseo, tuvo un gran anhelo de hacer lo que el Dios del cielo ordenaba. Inmediatamente después que tomó el puesto al año, hizo el decreto y proveyó oro y proveyó plata y abrió allí donde estaban almacenados los utensilios del templo de Salomón que fue destruido, y toma a Zorobabel, la semilla de Babilonia. Allí nació Zorobabel, que fue también nombrado gobernante de Judá. Fue uno de los primeros que el Señor impulsó, que el Señor movió, que el Señor lo usó para volver a Jerusalén. Para eso habría que renunciar a Babilonia, tenían que renunciar a los bienestares y a la comodidad de Babilonia. Zorobabel, amante de la obra de Dios, se llevó a más de 50,000 judíos al retorno para volver a Jerusalén. Y allí él se encargó de poner los cimientos del templo. Él se encargó de obtener el altar del sacrificio. Sin haber levantado todavía el templo, Zorobabel tenía allí
el altar de bronce y allí ofrecían los sacrificios. Y allí buscaban al Dios de Israel. Allí le imponían las manos a los corderitos del sacrificio. Se derramaba la sangre de los corderitos. Reconocían su pecado. Se levantaron los enemigos para las cosas del Señor y para poner por obra la voluntad de Dios en esta tierra. Siempre se van a levantar los enemigos, porque detrás de ellos se encuentran los espíritus opositores para realizar la obra de Dios. Se encuentran los espíritus malignos para detener la obra de Dios, para que el Señor de toda gloria no sea glorificado, no sea exaltado, no sea lleno de alabanza, y el hombre mismo no tenga comunión con su Creador y tenga una vida miserable, una vida perdida, una vida en donde solamente el pecado predomina y las tristezas y las enfermedades. Pero el Señor, que se preocupa por su pueblo, vino un desánimo al pueblo y Zorobabel y el pueblo detienen la obra. Aquel que todo lo ve y todo lo sabe, transcurren muchos años en que la obra se detiene y es enviado Esdras. Esdras es enviado un sacerdote escriba. Cuando digo un sacerdote escriba, él era el que transliteraba la palabra de Dios en los rollos. Era un escribiente. Él copiaba la palabra de Dios, palabra por palabra, en los rollos, en los pergaminos. Y él era un hombre muy diligente, él era sabio en el conocimiento de la palabra de Dios, en la ley de Moisés, donde estaban la ley de Dios escrita, 613 mandamientos. Ahí se encontraban las fiestas solemnes de Jehová, al menos 7 fiestas solemnes. Ahí se encontraba la celebración de la Pascua, para recordar la gran salvación que Jehová, el Redentor de Israel, mostró a su pueblo por amor al haberlo sacado de Egipto. El día 14 del Nisán, decía la ley de Moisés, lo sabía Esdras. Era conocedor profundo de la palabra y de la ley de Jehová. La fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura y de las primicias, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y allí se encontraba también la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, 10 días antes de que el sacerdote ofreciera y una vez al año entrara al lugar santísimo para ofrecer la sangre del cordero para expiar el pecado de Israel. 10 días antes se tocaban las trompetas día tras día para que el pueblo medite en sus caminos, para que el pueblo examine su conducta, porque 10 días adelante van a estar adorando en el pueblo y el pueblo tiene que entrar con corazones arrepentidos para que Jehová, el Redentor de Israel, cubra el pecado de Israel. Se tocaba las trompetas 10 días antes, conocido como Yom Kippur, una vez al año.
Y después de Yom Kippur venía la otra fiesta, la de los tabernáculos. Todo esto conocía Esdras, el sacerdote diligente, y dice la palabra de Dios que el Señor fue el que mandó, que el Señor fue el que preparó a Esdras personalmente, en el espíritu, pues, para que sea diligente Esdras, para que Esdras investigue la palabra de Dios profundamente, para que él se prepare, y no solamente para eso, sino para que Esdras lo cumpla, lo obedezca, viva en la palabra de Dios y luego pueda enseñar a Israel, y así Israel cambie por la palabra de Dios su conducta, su forma de pensar. Pero tenía que haber un hombre así como Esdras, dice la palabra de Dios, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir, para enseñar en Israel su ley, su palabra, la palabra de Dios, que tan importante es para restaurar a un pueblo, para restaurar a una iglesia, para restaurar las vidas personales de cada uno de los miembros del cuerpo de Jesucristo. La palabra de Dios es importante sobre toda cosa. Y te voy a decir por qué es importante la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es importante la palabra de Dios? Te lo voy a leer aquí, en el Salmo 19. En el Salmo 19, mis hermanos. Mira cómo dice. Salmo capítulo 19. Dice así. El Salmo 19 comienza así. Aquí te voy a mostrar por qué el Señor preparó a un hombre así como Esdras, donde dice que era un hombre que había preparado su corazón, la parte espiritual, la parte donde se adora a Dios, la parte donde se tiene comunión con el Creador, esa intimidad estrecha, cerca con tu Señor y Salvador, caminar junto a Él en santidad, en justicia, en verdad, en el Espíritu. Así estaba Esdras, y fue lo que Dios proveyó para este pueblo, porque era necesario la palabra de Dios para la restauración. Era importante la palabra de Dios para que el pueblo pueda volver a recuperar su identidad y su fe, y pueda volver a la adoración verdadera como el Señor lo había mandado a Moisés. Y Esdras, mis hermanos, era un hombre en donde Dios lo iba a usar para dar su palabra. Y comienza así el Salmo 19. Dice la palabra de Dios así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, o sea, las estrellas, el sol y la luna, el espacio sideral, el cosmos, ellos cuentan, ellos hablan, ellos predican de la gloria de Dios. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de su mano. El firmamento también anuncia. Los cielos lo cuentan, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo hace día y noche. Los cielos, día y noche, anuncian que hay un Creador. Día y noche predica, cuenta, anuncia de la existencia de un Creador. Dice así, aquí. Y luego dice, un día emite palabra a otro día. Salmo 19:2.
y una noche a otra noche declara sabiduría, declara, anuncia, emite. Aquí dice, cuentan la gloria de Dios. En la noche las estrellas. En el día también dice, un día emite palabra a otro día. Un día, el día en el día. Cuando está alumbrando el sol, anuncia la obra de la mano del Creador por medio del sol. En la noche, por medio de lo que observamos en el espacio. Sí. Y luego dice allí, mis hermanos, cuando entra a tocar la palabra de Dios, aquí en el Salmo 19, ahí nos va a mostrar por qué es tan necesario la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso lo podemos ver en el versículo 7 al versículo 9. Vamos a ver el carácter glorioso de la palabra de Dios, en donde lo describe aquí de 7 formas. 7 formas donde se describe el carácter de la palabra de Dios para poder entender cuán importante es la palabra de Dios, cuán necesario es la palabra de Dios y cuán importante es también un Esdras para que transmite la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios entonces allí en el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí, mis hermanos, la ley, cuando dice, fíjese, la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Dios. Cuando habla más adelante, el testimonio de Jehová, está hablando de la palabra de Dios. Cuando dice los mandamientos de Jehová en el versículo 8, está hablando de la palabra de Dios. Cuando nos dice allí mismo en el versículo 8 del Salmo 19, el precepto de Jehová, nos está hablando de la palabra de Dios. En el versículo 9, cuando nos dice el temor de Jehová, nos está hablando de la palabra de Dios. Cuando ahí mismo nos dice en el versículo 9, los juicios de Jehová, nos está hablando de la palabra de Dios y del carácter glorioso de la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos, este hombre de Dios llamado David dice, los juicios, la ley de Jehová es perfecto. El carácter de la palabra de Dios, ¿por qué nosotros lo necesitamos? ¿Por qué Dios mandó Esdras para que en ese tiempo de la restauración estuviera allí presente la palabra de Dios? No fue nada más de puro gusto, es porque era una necesidad para la restauración de Israel. Porque la ley de Jehová, aquí dice, es perfecta, que convierte el alma. Mis hermanos, aquí el rey David primero estaba alabando a Dios por su creación. Fíjese, y cómo entra, hace un cambio a la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y sus manos anuncian, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero abruptamente de alabar a Dios, que se revela en la creación, a ese mismo Dios ahora lo alaba, pero por revelarse en su palabra. La creación nos dice mucho acerca de Dios, pero su palabra nos dice mucho más de Él. La importancia, mis hermanos, de este libro tan hermoso, tan necesario, tan útil,
que es para la vida del creyente, para la vida del cristiano, para aquel que ya tiene la naturaleza divina del Espíritu Santo, para aquel que fue redimido de las tinieblas y fue trasladado a la luz admirable de Cristo, aquel que fue comprado por precio de sangre, a aquel que ya fue hecho hijo de Dios por medio de la fe, aquel que ha sido santificado por el Espíritu Santo. Cuán importante es la palabra de Dios. Muy importante. Nos dice mucho. Su palabra nos dice mucho más. Aquí, una de las razones, mis hermanos, una de las razones por las que la palabra de Dios, ¿sí?, es una revelación mayor que la creación, porque nos dice ella mucho del carácter de Dios, nos dice mucho de los planes del Eterno, nos dice mucho de su tema central, que es el establecimiento del reino eterno de Dios en la tierra. Nos dice mucho de aquel rey que gobernará a las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Nos dice mucho de cualquier tema que nosotros ignoramos. La palabra de Dios. Y aquí lo revela como el Dios del pacto de amor. ¿Cómo refleja este Dios de pacto de amor en este salmo? Estamos viendo en el Salmo 19 que estamos leyendo, del versículo 1 al 6, se hace referencia, si usted se da cuenta, sí, y presenta al Creador Dios como Elohim, como el Dios creador, el Dios todopoderoso. Ahora, del versículo 7 que ya comenzamos a leer, aquí se hace referencia a Dios como Yahweh, como Jehová, como el Dios de pacto y de amor y fidelidad a su pueblo en su palabra. Aquí comenzamos entonces, y aquí vemos siete declaraciones muy gloriosas en este salmo, del versículo 7 en adelante, capítulo 19, 7 declaraciones gloriosas acerca de la palabra de Dios. Cuán maravillosa y efectiva es. Lo podemos ver como cualquier libro, pero no es cualquier libro. Es un libro efectivo, eficaz, que produce resultados. Aquí vemos, mis hermanos, dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué la palabra de Dios es perfecta? ¿Por qué la necesitamos? Porque nosotros somos imperfectos. Porque nosotros tenemos una naturaleza imperfecta, corrupta, caída, pecaminosa. Por eso necesitamos de alguien perfecto. Necesitamos de la ley de Jehová, que es perfecta, con el propósito que convierta nuestra alma. La palabra de Dios, mis hermanos, nos da todo el conocimiento y nos
lo que nos brinda es verdadero y es perfecto. La palabra de Dios que tenemos aquí en nuestra mano nunca se equivoca, nunca. Nunca se equivoca en la ciencia, nunca se equivoca en la historia, nunca se equivoca en la arqueología, nunca se equivoca en las matemáticas, nunca se equivoca en la ciencia de la química, nunca se equivoca en la geografía, nunca se equivoca en la paleontología, nunca se equivoca en la biología, nunca se equivoca en la botánica, nunca se equivoca en la ciencia, nunca se equivoca en la historia o en la comprensión de la naturaleza divina o en la comprensión de la naturaleza humana. Es perfecta. La palabra de Dios es verdadera. Parte de la perfección de la palabra de Dios, esa parte de la perfección de la palabra de Dios es que es eficaz. Por eso para restaurar una vida es necesario la palabra de Dios. Por eso para reedificar y restaurar la adoración a Israel en el tiempo del retorno, en el tiempo del cumplimiento de la fidelidad de la palabra de Dios, es necesario un Esdras, escribiente diligente, para transmitir la palabra de Dios al pueblo y la palabra de Dios al ser oída sea eficaz y produzca resultados de que el pueblo se vuelva a su Dios, de que el pueblo se convierta al Señor. Porque la ley de Jehová es perfecta. Por eso puso y mandó a Esdras con otra ola de judíos para continuar la obra del templo que se había detenido. La palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios nunca se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos por falta de conocimiento. Sí, por eso esta palabra de Dios es eficaz y hace un trabajo. Recuerda lo que dijo el Señor allá en Isaías, que su palabra nunca vuelve vacía, sino lo que Él para lo que envía, eso se hará. Va a producir resultados, va a ser eficaz porque la palabra de Dios es perfecta y hace el trabajo de que convierte el alma. Esto quiere decir que hay poder en la palabra de Dios. Esto quiere decir que hay poder en la lectura. Esto quiere decir que hay poder al oír en la palabra de Dios. Esto quiere decir que cuando memorizamos textos bíblicos hay poder en la palabra de Dios. Esto quiere decir que al meditar la palabra del Señor, mis hermanos, hay poder del cielo, hay poder de lo alto. Va a hacer una obra perfecta en nosotros. Va a convertir, mis hermanos, nuestra alma, va a convertir nuestro espíritu y volveremos a restaurar lo caído y vamos a volver a la adoración en espíritu y en verdad. Vamos a tener una vida de gozo, vamos a tener una vida de paz, vamos a tener una vida de contentamiento. Vamos a tener una vida puesto en las cosas eternas. Aquí vemos nosotros que es bien importante la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma. Por eso, para la restauración de Israel, de su templo y de Jerusalén y de la adoración,
el Señor introdujo a Esdras. En realidad, mis hermanos, la palabra de Dios va más allá de lo intelectual, va más allá de los beneficios intelectuales. La palabra de Dios no tiene que quedarse solo en nuestro intelecto. La palabra de Dios no tiene que quedar solamente en nuestra mente, en nuestra memoria, sino que tiene que ir más allá, tiene que llegar a lo más profundo de nuestra alma, a lo más profundo de nuestro espíritu. Aquí, la palabra de Dios en realidad nos cambia para mejorar nuestra vida, para convertir el alma. Aquí la palabra de Dios, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, nos da a entender de la traducción hebrea, mis hermanos. La palabra convierte se entiende mejor como revivir, como resucitar. O sea, nos va a traer nueva vida al alma. Nueva vida al alma. Nuestra alma se va a convertir como una fuente de agua viva, como una fuente que brota, que no tiene fin, que es constante, y estaremos siempre llenos. La palabra de Dios, cuando dice que convierte, que trae nueva vida al alma, eso quiere decir que tiene la cualidad de restaurar, tiene capacidad de sanar el alma, dándonos el perdón, y trae vida al alma. Por eso tenemos aquí, mis hermanos,